Canta, buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Muy bien, ya estamos de vuelta. Agradecemos al radiolocutor que está con nosotros, es quien nos acompaña en esto. Y vamos a continuar con el tema. Decía también, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La verdad que en el mundo farisaico y en el mundo religioso, que vamos a hacer una comparación, en el mundo farisaico ellos, si no sorprendían en el acto mismo de adulterio, la persona no era condenada por la acción. Aunque sabiendo que cualquier persona que tiene uso de razón sabe que eso no es correcto, ni delante de la sociedad, ni delante de Dios. Y el mundo farisaico actuaba de esta manera, que si alguien era sorprendido en adulterio, era apedreado y tenía su castigo. Pero Jesús intensifica la ley viendo el corazón de las personas, diciendo, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas personas de este mundo que profesan conocer a Dios y profesan creer en Dios y creerle a Dios no tienen esta actitud cuando ven la creación de Dios frente a sus ojos? Y la verdad que Jesús, que conoce el corazón de los hombres, le dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Esto significa que el cambio tiene que ser desde el interior de la persona, sino que no solamente aparente, como lo que hacían los escribas y fariseos. Fueron criticados por Jesús muchas veces. Él les decía que eran como sepulcros blanqueados, por fuera eran hermosos, pero por dentro estaban llenos de adulterio. ¿Qué significa esto? Que las apariencias para el pueblo era conocida por Dios. Entonces luego continúa en el versículo 31 diciendo, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto era lo que ellos tenían, una posibilidad de apartarse de la mujer cuando ellos se aburrían de ella, o cuando miraban para otra parte y encontraban una mejor atracción por otro lado. Pero Jesús dice, como lo dice también la ley y como lo dice la Escritura en sí, que cualquiera que se casa con una mujer se casa para el resto de su vida. No elige a una mujer por su aspecto, y cuando cambia su aspecto se aburre de ella y quiere divorciarse, sino que la única causa que encuentra Jesús digna para el divorcio es la causa de fornicación, es decir, el engaño, y un engaño físico. Pero los hombres acostumbraban a dejar a las mujeres solas. ¿Por qué? Porque se habían aburrido con ellas, o por cualquier cuestión humana que no tenía ninguna relación con lo que Jesús o con lo que Dios había estimado como el matrimonio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Porque dice Jesús, porque yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo,
porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Jesús dice que tú sí sea sí y que tú no sea no, sin necesidad de tener algún juramento. Oíste también que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La enseñanza de Jesucristo en la transformación de la ley literal a la ley espiritual, es que Él quiere cambiar la mentalidad de los hombres. Y para ser parte del pueblo de Dios, para entrar al reino de los cielos, es necesario que el hombre pueda cambiar su vida. Sus pensamientos tienen que ser distintos. La relación íntima con Dios debe existir a diario. La relación con su prójimo debe ser verdadera, sincera, honesta. Otro punto importante de rescatar en esto, que la ley vino a cumplirla a Jesús. Lamentablemente, muchos sugieren o quieren dar por olvidado o excluido el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que Jesús deja en claro que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Hay un error que se comete en ciertas religiones que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Pero en cambio el Nuevo Testamento habla mucho acerca del Antiguo Testamento y que sirve para conocer la voluntad de Dios desde la creación del mundo. En el Nuevo Testamento existe una continuidad del mensaje de Dios para la humanidad. Y la continuidad que existe en el Nuevo Testamento en relación al Antiguo es que todas las cosas que Dios ha enseñado en el Antiguo Testamento, excepto lo que fue enseñado solamente a los judíos, todo lo demás tiene valor y tiene vigencia en el tiempo actual. Recordemos que Jesús en una oportunidad dice: el mandamiento mayor es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo, que es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos abarca toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que está escrito en la ley abarca en estos dos mandamientos. En el Sermón del Monte, Jesús enseña cómo deben dirigirse los que han decidido seguir a Cristo, a nuestro Padre. Cómo deben seguirlo, cómo deben conversar con Él, qué relación deben tener con Él. Y la relación que deben tener los que decidieron servir a Cristo y seguirle, deben tener una relación íntima. Y la relación íntima se logra a través de orar siempre, de estar en comunicación con el Padre. Nosotros hablamos con Él y Él nos habla a través de la palabra. Es decir, la oración y la lectura es de suma importancia para aquel que quiere seguir y servir a Cristo. Porque no podemos hablarle solamente al Padre y no oírle. O no podemos solamente oírle sin siquiera hablarle. Entonces Jesús enseña a orar. También les enseña a ayunar. También les enseña a hacer cosas que son de la vida cristiana, buscando las cosas espirituales. También enseña acerca de dos señores: el Señor de los cielos, el creador del universo, el dador de la vida,
y el Señor que muchos tienen en este mundo, por el cual pierden la vida. Y este es el Señor del dinero. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es algo que debe tener en mente aquel que quiere servir a Cristo, aquel que quiere seguir a Cristo. También enseña acerca del afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué es lo que habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro vestido que habéis de vestir. ¿No es acaso la vida más que el alimento y el cuerpo más que aquel vestido? Y les pone como ejemplo a las aves del cielo, les pone como ejemplo a los lirios del campo. Las aves del cielo no tienen granero, no siembran, ni ciegan, pero Dios las alimenta. Las flores del campo no tienen nada como conseguir su belleza, su hermosura, pero Dios las viste así. Ni aun Salomón se vistió con aquella gloria. Entonces lo que está poniendo en mente Jesús en este monte, a través de su sermón, está transformando la mente del ser humano. El ser humano en este momento está totalmente envuelto en el conseguir algo, en el afán, en la ansiedad. Y aún muchas personas que profesan conocer a Dios y creerle a Dios están pensando qué haremos mañana, qué haremos este otro año, cuando aún no sabemos si mañana existiremos. Santiago nos transmite a través de su carta y nos dice que la vida es como una neblina que está por un poco de tiempo y luego desaparece. Por lo tanto, aquel que ha decidido seguir a Cristo, aquel que ha decidido ser su discípulo, debe tener en mente que no debe afanarse por lo que sucederá mañana, porque cada día traerá su propio afán. También habla acerca del juzgar a los demás. ¿Y por qué razón? En el capítulo 7, ya entrando en el final del sermón, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seréis medidos. Jesús da a entender que el único que puede juzgar sus acciones y mis acciones es solamente Dios. Cada uno de nosotros será juzgado por lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. También habla acerca de entrar por la puerta estrecha. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estimado oyente, sé que hay muchos hermanos en este momento oyendo el programa, y también hay muchas personas que son de diferentes religiones y que han optado por estar en aquel lugar porque se sienten cómodos, porque se sienten bien, porque su corazón se alegra. Pero ¿saben qué? Dios quiere que usted entre por la puerta estrecha, que transite por el camino angosto. La puerta estrecha es aquella que es incómoda para entrar, que tiene dificultades, que tiene obstáculos, que tiene cosas que el mundo a veces promete. El mundo religioso a veces promete que si vienes a Cristo no tendrás problema, no serás más pobre, no tendrás más amargura. Pero la verdad es que Cristo les promete a sus discípulos diciéndole que las zorras tienen guarida, que las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero lo que Cristo les está ofreciendo a aquellas personas que quieren ser sus seguidores, les está ofreciendo la entrada al reino de los cielos. Les está ofreciendo la eternidad. Y es por esa razón que le dice que la puerta estrecha, y menciona también que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición.
Y muchos son los que entran por ella, porque es más cómodo estar en un lugar en donde la palabra de Dios no sea el mayor compromiso, en donde la palabra de Dios sea tomada o escuchada solamente los días de reunión. La palabra de Dios debe ser el alimento de nuestra alma. A diario, como comemos el pan diario, también debemos comer de la palabra de Dios y debemos tener una relación con nuestro Padre Celestial, como hijos agradecidos. El Sermón del Monte está creando en la mente de los discípulos la forma correcta de enfrentarse a este mundo. ¿Y saben cuál fue el resultado de aquellos? Todos los discípulos, los 12 escogidos, fueron sacrificados por la causa de Cristo. Pero recordemos que Cristo en las bienaventuranzas les había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen, os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús les dice: alegraos y gozaos, porque esto hicieron también con los profetas que fueron antes de ustedes. El reino de los cielos está dispuesto para todos los que estén dispuestos a sufrir hasta la muerte, si es preciso, por la causa de Cristo. Y yo quiero preguntarle, ¿usted tiene esta mentalidad de servir a Cristo aunque fuera perdiendo la vida? Jesús les dijo también, más adelante en las enseñanzas, le dice que si perdieren la vida, por causa de Él la ganarán, pero aquel que procure salvar su vida, la perderá. Así que si usted ha decidido ser discípulo de Cristo, seguirle y servirle, le animo para que considere lo que Jesús está enseñando a través de este sermón. El Sermón del Monte es la base principal, el cimiento sólido en el cual el cristiano, el creyente, debe afirmar su vida. La confianza que tenemos en Dios debe ser fundamentada en este Sermón del Monte. Y recordando el pasaje principal del sermón, que es capítulo 5, versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, estimado oyente, quiero llevarlos ya al final del capítulo 7, en el Sermón del Monte, y leer con ustedes el versículo 24 hasta el versículo 29. El capítulo 7, versículo 24 al 29 del libro de Mateo que estamos considerando, al final ya de su sermón, dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿A qué palabras se refiere Jesús en este versículo? A todo lo que les ha transmitido en el sermón. Cualquiera que escuchó, que prestó atención al Sermón del Monte y lo pone en práctica, lo va a comparar a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y ya dije al principio que la roca simboliza a un fundamento, y el fundamento más importante que podemos tener nosotros es la confianza en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que fue muerto en aquella cruz
que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y que yo, al obedecer al Evangelio, después de haber sido bautizado, sumergido en las aguas del bautismo, he resucitado juntamente con Cristo, y con Cristo estoy juntamente crucificado, para vivir conforme a su voluntad y hacer en esta tierra su voluntad, siendo la sal de la tierra y siendo la luz de este mundo, alumbrar a este mundo que está en tiniebla. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le va a comparar a un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca, en donde descenderán lluvia, que vendrán ríos y soplarán vientos y golpearán con ímpetu contra nuestra casa, edificada en el fundamento de Cristo, y la casa permanecerá firme, sólida, porque nuestra confianza, nuestra fe, la hemos depositado en Cristo Jesús y está cimentada en la palabra de Dios, no en fundamentos humanos, no en doctrinas humanas, no en costumbres religiosas. Está fundada sobre la roca que es Cristo y su mensaje. Es por esa razón que el Sermón del Monte debe provocar en nosotros un cambio de vida. Debe provocar en nosotros un deseo de conocer más y más a Dios y de servir más y más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está preocupado de nuestra vida, considerando siempre que el afán y la ansiedad no nos llevarán por ningún buen camino, sino que iremos a la perdición. Pero si estamos preocupados de buscar el reino de Dios y su justicia, como lo menciona también en el Sermón del Monte, todo lo necesario para nuestra vida os será añadido. No lo que nosotros queramos, sino que lo que considere nuestro Dios que es necesario para nuestra vida. Pero aquel que edifica la casa sobre la arena, que no tiene un fundamento puesto en la doctrina de Cristo, en las palabras que él transmitió en este sermón, el que se ha fundado su casa espiritual en las doctrinas y costumbres de este mundo, quiero decirle que lamentablemente será muy grande su ruina. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7, en el versículo 21, en adelante está la palabra más fuerte de este sermón, que yo no querría escucharla en el día final, y espero que usted también considere estas palabras. Cuando Jesús le dice a los discípulos y a la multitud que estaba oyendo, en el capítulo 7, versículo 21, les dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús dice: les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto tan fuerte que Jesús transmite en este mensaje? Significa que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y la voluntad de su Padre es que nosotros seamos la luz del mundo, es que nosotros seamos la sal de la tierra, es que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, es que nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Cristo para que podamos agradar a Dios y recibir en el día final: pasad benditos de mi Padre al reino que está preparado para ustedes, para que reinen eternamente y cumplamos así la voluntad de nuestro Dios. Cuando Jesús termina aquel sermón del monte, la gente que lo oyó decía, se admiraba. ¿Por qué? Porque su doctrina era hablada con autoridad
y no como la de los escribas y fariseos. ¿Y por qué razón dice esto? Porque la autoridad de los escribas y fariseos no iba acompañada con las obras. Y Jesús dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, o si no, seremos semejantes a ellos. Estimado oyente, estimado hermano, que ha dedicado el tiempo en escuchar estas palabras, espero y confío en Dios que esto pueda llamarle la atención y se haga preso de la palabra de Cristo para buscarla cada día de su vida y que pueda conversar con Dios a cada instante de tomar alguna decisión o emprender algún camino en esta tierra. Dios les bendiga, les agradezco a Dios por su tiempo y les vuelvo a repetir mi número de contacto si quieren anotarlo por ahí. 972-774687. Recuerden que la Iglesia de Cristo se encuentra a lo largo de este país y a lo largo del mundo entero. Que Dios les bendiga, muchas gracias por vuestra atención. Dejo a mi hermano Evaristo para que finalice con el programa. Bien, estimados oyentes, espero que ya haya sido de agrado este tema que hemos tocado en esta tarde y lo esperamos el próximo domingo, si así Dios lo quiere, en este mismo programa, en esta misma radio, a las 14 horas, perdón, a las 16 horas, perdón, a las 16, 4 de la tarde. Así que desde ya están todos invitados. Le voy a dar un pasaje para que redondear el tema donde dice Juan 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que Dios los bendiga y los esperamos el próximo domingo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Hemos presentado su programa cristiano Escudriñad las Escrituras con el predicador Raúl Caro de la Iglesia de Cristo ubicada en calle Baquedano 1255 Paillaco. Les invitamos a sintonizarnos el próximo domingo. Desde Paillaco para la región de los ríos. Radio Diferencia. Una radio sin frontera.